Hoy estamos en la quinta unidad y hoy día vamos a ver el hombre y el problema de la muerte. Y Jesús predice su muerte. Y tenemos en Mateo capítulo 16, del 21 al 28. ¿Quién puede leer, por favor, hermana? Para después obviar cuando nos toque esta parte. Mateo capítulo 16, del 21 al 28. Mateo capítulo 16, ¿no? Del 16, del 21, donde dice Jesús anuncia su muerte. ¿Ya lo leo, pastor? Sí, por favor, síganos, hermano Reinaldo. Ya. Adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. La juventud, pues, la juventud ahí lo traslada como algo que corre. ¿Por qué? Porque la juventud, pues, hay mucha gente que es como, disculpen la palabra, pero es como loco, que la juventud quiere que sucedan todas las cosas. ¿Para qué? Para aprovechar, para bien de ellos, quiere explotarlo, pero a su manera. Y eso trae mucho significado que ahorita no podemos hablar. Y después viene ya, pues, cuando ya el hombre se casa y es una vida más sedentaria, más en casa, lo cual debe ser así, trabajo, hogar y todo lo demás, ¿no? Que hay cierto también distracción con la familia, sí, lo debe haber. Y luego cuando uno llega ya, si es que llega y tiene la suerte de llegar anciano a la senitud, si tiene, entonces el que ya está, hermano, el que no tiene a Cristo, piensa en la muerte y no quiere irse y le señala así, tal como está, no, no quiero, porque ahí termina, sabe, su muerte y terminó. Pero aquel que tiene a Cristo es muy diferente. Por eso el Señor dice, el que, acá lo está diciendo, acá mismo lo está diciendo donde el hermano Reinaldo lo ha leído. Donde acá nos dice, el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí lo perderá. No, la hallará. O sea, después de muerte viene la vida eterna con Cristo. Entonces no hay temor. En el cristiano no debe haber temor. ¿En qué? En la muerte, porque sabe que vamos a seguir. Este cuerpo que tenemos se quedará aquí en la tierra, porque se volverá polvo. Y nuestro espíritu va con el Señor, porque Él lo dio.
Por eso no hay temor, dice, ahí en el 25. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es solamente un paso. La muerte y el espíritu sigue al reino de Dios. Porque el espíritu es de Dios. Él lo dio. Y allá vamos, al dueño. Entonces, no, el cristiano sabe que la muerte es para el cuerpo, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Ese es. Vamos a ver el primero. Esta es la figura lo cual nos representa, nos da a entender todo este dibujo. La tercera aquí de Galilea lo estamos repitiendo, acuérdense. La tercera es porque de efecto de las señales con los fariseos, los ancianos. Estamos ya al final del semestre de retiro y acercando al semestre de entrega. De entrega quiere decir, de entrega es cuando ya viene la crucifixión. De entrega cuando ya Iscariote, Judas lo entrega. El tercero es azul, ya. El año de pasión, cuando Jesús empieza a dirigirse definitivamente hacia la cruz. Si leemos 16:21, que ya lo leímos, aquí Jesús hizo una declaración muy importante. Contó a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, donde iba a suceder 3 cosas. La primera, sufrir. Sufrir quiere decir, o padecer también es igual, decir padecer o sufrir es un sinónimo. Sinónimos son las palabras que se escriben diferente, pero su significado es igual. La cesárea de Filipo. Y la B sería, después de sufrir, ¿qué viene? La muerte. En la B, debía ser muerto. Y en la C, después de muerto, que el Señor resucita. De los muertos. ¿Y a dónde resucita? De los muertos. Bueno. Claro. Ese es el resultado. Entonces el 2 dice, era la primera vez que Jesús había anunciado en forma clara a los discípulos su futura muerte. Futura muerte y resurrección. El primer anuncio lo hizo en Cesarea de Filipo. Acuérdense que Cesarea de Filipo. Acá le quiero hacer una aclaración. La ciudad de Cesarea es una. Y esta es la segunda Cesarea. Esta ciudad era la segunda. Pero para que no se equivocasen, acuérdense, Herodes Felipe le agrega su nombre. Por eso dice Cesarea de Filipo. Esta es la diferencia. Ahora, Cesarea de Filipo, ¿dónde queda? En Ituria. ¿Ya? Esa es la aclaración para que sea, porque hay alguno que dice, pero hay Cesarea y el otro es Cesarea de Filipo, se le agrega. No, son dos distintas. El otro, Pastor Fernando, ¿y el otro Cesarea, en dónde es la ubicación? No estoy seguro, pero es en Galilea. Ah, ya. Pero más adelante lo vamos a ver. Ya, Pastor. Ya, pero este no es en la provincia de Galilea, este es en la provincia de Ituria. Que gobierna ahí el Herodes Felipe. Felipe, claro. Que no se le llama Herodes, que no se le llama, solamente Felipe. Acuérdense que le hemos estudiado más atrás. Ahora, 3. ¿Qué 3 cosas tenían que suceder a Jesús en Jerusalén? Sufrir mucho. Sufrir, morir y ser resucitado. O sea, estamos solamente volviendo a la misma respuesta, pero con diferente pregunta. Que es la misma. En Mateo 27:28, que ya hemos leído, Jesús habló de 2 acontecimientos más que sucederían después de su muerte y resurrección en Jerusalén.
según Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendría, ¿de a dónde? En la gloria de ¿quién? De su Padre, hemos visto. En el 27 dice, vendría en la gloria de su Padre. En el 28, en el último, dice, ¿y de dónde vendrá? En su reino. Mateo 16:28. Ahora, la tarea es subrayar la palabra reino en su Biblia en 16:28. 28 tiene la palabra, en ese versículo tiene la palabra reino. Hay que, en el 28, reino. Subraya la palabra reino. Ahora. No se podía estar reino. Sí. El 6 dice, en el libro 1 de este curso vimos que el cuerpo humano de Jesús, el Hijo del Hombre, pasó por 5 etapas. Por eso le hice ver la figura del comienzo. Ahí tiene nacimiento, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. Aquí ya se le está agregando más. ¿Por qué? Porque nosotros morimos pues y resucitamos. Pero no venimos, nos quedamos en el cielo. 1, 2, 3. Esa es la gran diferencia. Nosotros morimos, nacemos, somos adultos, llegamos a la senectud, morimos y partimos al cielo. El Señor no, el Señor va a venir por su iglesia en las nubes con sus ángeles. Ahora, ¿a cuál 3 de estas etapas se refiere en Mateo 16, 21 y 27? Claro, la tenemos, se refiere a su muerte. Y hemos leído su muerte. Y después de la muerte, ¿qué sigue? Claro, la resurrección, pues, claro. Después de la resurrección, cuando el Señor se va al cielo, nos está diciendo que ¿se queda allá o va a venir? No, su segunda venida. Claro, es la segunda venida con los ángeles. Pues. Segunda venida. Claro. Eso es lo que hemos leído. ¿Cómo reaccionó Pedro a esta noticia de la proximidad de la muerte de Jesús? Aquí el que le habla a Jesús ya no es Pedro, pero es su persona de Pedro, la parte física de Pedro, pero que le empuja. Mire cómo el demonio se mete. Miren, hermana, aquí hay algo que en 16:22 dice que es Pedro, lo toma a un costado y le dice, no, Señor, eso no puedes hacerlo. El Señor se voltea y ¿qué le dice? Quítate de mi vista, Satanás, que me es tropiezo, le dice, porque pones en la mira de los hombres y no en la cosa de Dios. O sea, mire qué rapidito se metió el Satanás al cuerpo de Pedro. Pero para el Señor, pues no hay nada escondido. No lo hay. Y no lo habrá, ni lo ha habido, ni hay, ni lo habrá. Pastor Fernando. Sí, hermana. Esa reacción de Pedro también ocurre en nuestra vida. Sí, es cierto. Pero ¿sabe qué, hermana? Sí ocurre. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, es difícil. Porque tiene que luchar con el Espíritu Santo que lo tenemos en nuestro corazón. En nuestra vida interior está el Espíritu Santo. Pero aquel que está vacío es aquel que no se alimenta de la palabra. No ora. No ora, no busca la palabra. Entonces está vacío. Sí ocurre, hermana. Ese es cierto. Aún en cristianos que yo he conocido, así es cierto. Así es cierto. Una vez se utilizó acá en la alianza del centro, hermana. Ahí le he visto un hermano que lo conocía joven.
joven, hermano, se tiró al piso. Y después la voz que salía de su boca no era suya, era una voz ronca. Y le hablaba al pastor, le decía, yo te conozco, le decía. Y se comenzaron a orar. Lo trasladaron a un costado, lo trasladaron a otro sitio de la iglesia y comenzaron a orar y él se tranquilizó. Ya el pastor se encargó de ellos, de él. Sí, yo lo veía, hermano. Él manejaba Pastor, una combi. Pastor, dígame, y cuando, digamos, nosotros no tenemos que ir digamos, no a la casa del Señor o al estudio, eso no es así como dice que reaccionó Pedro, es decir, como que hacemos ¿cómo le puedo decir? Como si fuéramos de tropiezo para seguir aprendiendo, no es igual. No sé si me dejo entender. No me ha dado a entender. Explíquese mejor, hermanita, para darle una respuesta exacta. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos un estudio y yo le digo a mi esposo, no, no hay que ir porque, ¿cómo se llama? No, el otro domingo nos vamos, ¿no? Entonces, no es la misma reacción que está teniendo así como Pedro, es decir, ¿no? Lo que yo le digo a mi esposo no es lo mismo. Hermana, lo que pasa en ese caso no puede ser lo mismo como puede serlo. ¿Sabe por qué? Porque no todo comportamiento, le voy a decir, nosotros hemos estudiado que son tres motivos por el cual el hombre peca. El mundo. El mundo, ya conocemos el mundo, que sí, nuestra propia naturaleza. Porque nos gusta el pecado. Hay cosas que le gusta al hombre o a la mujer y sabe como cristiano que como no debemos hacer, entonces rechazamos. Y al rechazar estamos resistiendo al enemigo y a nuestra propia naturaleza. Eso me ha sucedido a mí muchas veces, pero hay que estar fuerte en el Espíritu del Señor. Y el tercero es Satanás, hermano, el diablo. Y en este caso, en estos tres, el que lo atacó a Pedro fue Satanás. Ya estoy ¿Ya? entendiendo. O sea, yo siempre, por eso el estudio, las prédicas que le doy el día viernes, yo se le he dicho que son tres partes que nosotros pecamos. Nuestra propia naturaleza pecaminosa, que nos gusta el pecado. El mundo, o sea, mi amigo, eso, uy, sí, me invita mi amigo. No, no, yo sé que me toca orar, yo sé que tengo que hacer buscar al Señor en la mañanita, o en la tarde, o mediodía, pero no lo hago. Puedo no hacerlo por X motivo, ese es normal, pero no tratarlo, no hacerlo, no impedírselo siempre, no. Eso puede ser un día, pero el siguiente día retomo el camino de buscar a Dios. Ya, pastor. Lo que el Señor ve, hermana, ¿sabe qué? Siempre también les he dicho, es la actitud del corazón del creyente, del Hijo de Dios, es la actitud. Mi actitud es siempre buscarlo a Dios, darle la primicia, pero a veces hay motivos que no puedo hacerlo. No lo hago, pero estoy pensando que cualquier rato que lo voy a hacer. Buscarle a Dios, buscarle a hacer mi tarea o orar un ratito. Por eso siempre le digo, no puedo hacer mi devocional porque se me hizo tarde. Muy bien, yo voy en el carro donde estoy viendo, converso con el Señor. Señor, hoy día no he podido hacer mi devoción, me levanté tarde, perdóname. Pero ayúdame a buscarte, Señor. Despiértame temprano. Ayúdame porque mi propia naturaleza,
Mi cuerpo no me ayuda. Y Señor, tú eres mi ayuda, tú me traes paz. Yo soy de ti. Sin tu ayuda nada soy. Así, yo soy la rama, tú eres el tronco de mi vida. Los pámpanos somos nosotros. Él es el tronco de nuestras vidas. Por eso dice la rama nada hacen si el tronco no le da el alimento. Nada hacemos. Nada podemos hacer sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios, sin el amor de Dios. Nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que nos invaden. Tres cosas que nos dan. Si no estamos llenos, y si en realidad se peca, inmediatamente, porque nadie está exento de pecar, hermano, nadie. Acuérdense que la palabra dice, nuestra vida está llena de problemas. Y generalmente el cristiano tiene más problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí para quitarle del camino que es Cristo. En cambio, aquel que está en el camino perdido, el enemigo, el demonio, está, ¿para qué? ¿Para qué voy a insistir si ya le están dando mal? ¿Para qué? A veces, de vez en cuando, le hacen dar, si se están dando derecho, ahí mismo intervienen. Tantas cosas que lo susurra en el oído, tantas cosas. Es que el Señor quiere un hijo, un cristiano, un siervo, que venga a Él por sus propios medios, porque quiere. Porque para Él es fácil decir, ya, todos van a venir a mí con una sola voz y todos venimos, ¿por qué? Por su poder, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos, sus siervos, aquel que se dice cristiano, aquel que dice que lo ama, que lo busca, uno tiene que venir por su querer, por su propio medio, porque quiere. Eso es lo que quiere el Señor. Por Amén. Eso dice, si quiere glorificar a Dios, háblalo. Háblalo. Si yo recibo una bendición, tengo que decir, Señor, gracias. O recibo de un vecino una bendición, algo. Vecino, gracias. Si yo recibo del vecino una bendición, cualquiera que sea, y no le doy gracias, ¿soy bien agradecido o un mal agradecido? Mal agradecido. Porque, claro, porque debo darle las gracias y reconocerle que hizo algo por mí. Y Cristo todos los días hace algo por nosotros. Así es. Así es, hermano. Por eso ustedes, no les digo yo, ¿qué cosas tengo que agradecer al Señor? Por eso glorifico al Señor. Él me ha bendecido mucho. Siempre lo repito, 49 años que tuve, desde ahí le dije, Señor, espero. He vivido mucho y espero tu voluntad. Y hasta acá me tiene. Cumplió 78 y todavía el Señor me tiene aquí. Ese es por la voluntad de Él. Ya, pastor. Entonces, gracias. Queremos. Cuando dice en Lucas 24, 26 y 46, ambos versículos dicen claramente que era necesario que Cristo ¿qué? Padeciese o padeciera. En otras palabras, sufrir. Padeciera quiere decir, o padecer quiere decir sufrir. Es el mismo significado. Son palabras sinónimos, diferente escritura, pero su significado igual. Era tan necesario que Cristo sufriera y muriese que cuando Pedro se opuso a la idea, Jesús lo reprendió bruscamente, identificándolo en ese momento ¿con quién? Satanás. Claro, así es, hermana. El Señor lo repitió mismo. Lea Mateo 26, 53 y 54. Cuando Jesús fue arrestado, podría haber pedido que su padre mandara ¿a quién? ¿A quién mandaría? A sus ángeles, claro, así es, a sus ángeles, para librarle. Pero no hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor no quería, Cristo no quería. Él vino a sufrir.
a padecer para que nosotros tengamos la entrada libre al cielo. Él vino y lo cumplió. Ahora, cuando tentaron a Jesús, sugiriendo que se salvara de morir en la cruz, él podría haberlo hecho. Se salvara de morir, ahí morir. En la cesería no pidió la ayuda de los ángeles y no descendió de la cruz cuando estaba crucificado, porque era necesario que muriese. Jesús vivió en este mundo como hijo del hombre e hijo de Dios. Acuérdense que en primer libro decimos que tenía dos naturalezas, la divina como hijo de Dios y la humana como todos nosotros, porque tenía cuerpo, tenía carne, tenía dos ojos, tenía pie, esa es la humana. Así es. Entonces dice, Jesús vivió en este mundo como hijo de hombre e hijo de Dios, como el hijo de Dios. Esa es la divina. Tenía naturaleza divina en la vez, pero también era hijo del hombre, sí, y le fue necesario identificarse con quién, con los hombres. ¿Cómo se identificó al Señor? ¿Por qué? Porque él era igual a nosotros. Comía, sufría, tenía sed, comía, se identificó. Sí. Como hijo del hombre, Jesús estaba dispuesto a sufrir en su cuerpo lo que todo humano experimenta. ¿Qué es lo que tiene que suceder algún día a cada persona que nace en este mundo? Tiene que morir. Tiene que morir, pues. Tiene que morir. La muerte es el problema más grande de la humanidad, lo cual todo el mundo lo tenemos miedo. Y por muchas razones, en la lista de abajo, marquen las razones, es el mayor problema de la humanidad. En la A tenemos, porque todos tenemos que morir. ¿Es cierto o falso? Es cierto, todos tenemos. Correcto. Muy bien. Porque es solo para unos pocos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, pues no se pone nada. Porque trae gozo para todos. No. Falso. Falso. Porque trae mucha tristeza. Claro, la muerte trae tristeza, es cierto. Aún en lo cristiano nos trae tristeza. Pero tras de esa tristeza también estamos alegres y sabemos que nos está esperando arriba. Claro, sigue la delantera. Nuestra morada. Así es, nuestra morada es allá. Pocos saben lo que les pasará después de la muerte, claro. Pocos. Porque los cristianos somos pocos. Pocos somos. Sí, ese está correcto también. Ahora, ¿quién encuentra Hebreo 2:14? Ahí está. A ver, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Este versículo dice claramente que Jesús, como hijo del hombre, se identificó con nosotros compartiendo ¿qué? La carne, la sangre y la muerte. La sangre. Y también con la muerte, o si no, muriendo. Carne, pero muriendo por nosotros, muriendo por nosotros. Ahora, como todo ser humano que nace en este mundo tendrá algún día que enfrentarse con la muerte para identificarse con la humanidad y salvarle. Jesús aceptó morir. Ahí se identificó con toda la humanidad, con todos los hombres. Él aceptó morir como un ser humano, su naturaleza humana. Esa es una más de la identificación. La muerte no sorprendió a Jesús. Recuerde que en Mateo 16:21, del cual hemos leído, él mismo dijo que debía ir a Jerusalén a sufrir y después de sufrir, ser muerto. Cristo como hijo del hombre
Se mantuvo alejado de nosotros, falso. Se identificó con nosotros en todo, salvo la muerte, falso. Se identificó con nosotros en todo, incluyendo la muerte, verdad. Claro. Así que la primera razón por la que Cristo debía morir es que todos nosotros experimentamos la muerte. Para saber por qué la muerte es inevitable, debemos recordar lo que aprendimos en el libro 1. Leímos en Génesis 2:17 que en el jardín del Edén, Dios le mandó a Adán que no comience de cierta fruta, y que si lo hacía, ¿qué iba a hacer? Moriría. Claro, moriría. Vimos en la lección 3b cómo Adán y Eva desobedecieron este mandato. Ahora en Romanos 5:12 dice, el hombre se refiere ¿a quién? A Adán. Se refiere a Adán. El pecado que entró al mundo fue, ¿qué hizo Adán al comer la fruta? La desobediencia, claro. Desobediencia. Y tal como dijo Dios en el huerto del Edén, por razones de ese pecado, la muerte entró al mundo. 21. ¿Qué dijo Dios que le sucedería a Adán si comiera la fruta? Moriría, ¿no? Claro. Si desobedecería y comía la fruta prohibida, moriría. En la B, ¿qué le sucedió a Adán? Murió. Murió, pues. Se cumplió lo que dijo el Señor. Desobedeció. ¿Qué le ha sucedido a la gente desde entonces? Ha muerto. Todos murieron, pues. Todos mueren. Nosotros también, todos vamos a morir. Porque el pecado entró. El pecado entró a la persona, pero el Edén sigue igualito. De eso hay que entenderlo bien. Porque el que desobedeció no fue el lugar, sino la persona de Adán. En la lección 3b vimos que la raíz del problema del hombre es su pecado. ¿Cuál es la paga y el resultado inevitable del pecado? O sea, la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice 6:23, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. En Mateo 16:26, ¿qué podría el hombre perder según este versículo? Su alma. Por desobediencia, su alma. Así que el pecado pone en peligro el futuro en nuestra alma, ¿sí? Según Romanos 5:12, el destino, no todo, de todo hombre es la muerte. Y esto porque todos pecaron. Si pecamos. Y esto es porque todos pecaron. Si pecamos, el resultado inevitable, La muerte. si pecamos, es como Adán. El pecado inevitable es la muerte. Este es el destino de todos los hombres. Y compartiendo plenamente nuestra humanidad, Jesús sabía que él debía de morir. Hermana, acá cuando se refiere se dice los hombres, se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer. ¿Ya? Cuando se refiere, acá como dice, el destino de todo hombre es la muerte. Muy bien. O sea, el destino del hombre y la mujer es la muerte. No solamente el hombre, se refiere a los dos géneros, hombre y mujer. ¿Ya? Cuando vemos así, se está refiriendo. No vayan a creer que solamente es un solo género. No, es los dos. Entonces tenemos, si Jesús se identificó con nosotros en todo, pero con una diferencia. Lea Hebreo 4:15. Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo. A ver, vamos a ver. Hebreo 4:15, hermano. Y dejemos abierto ahí en Hebreo.
porque por ahí no me vamos a estar. En Hebreo 4:15. ¿Quién lee, por favor? Cuando dice, fue tentado en todo, según... 4:15. Ahí está. 4. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no se compadeciese. ¿Ese es Hebreo, hermana? Allá. Sí. Está bien. Sí, En pastor. todo, según nuestra semejanza. Ahí está la respuesta. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la muerte es la paga del pecado, ¿merecía morir Jesús? No. No, pues claro, porque dice, si el pecado es la muerte, ¿merecía Jesús morir? No, pues, porque él no pecó. No pecó, pues. Claro, no, eso hay que entenderlo bien. Cristo vivió en este mundo sin pecar y sin embargo fue necesario que él muriera. Hemos visto que tenía razón, era que él se identificó con nosotros, A ver, primero Pedro, hermana, 3:18 dice, ahí mismo está, ahí nomás, no lo busquen, ahí está ahí está. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La A dice, ¿quiénes habían pecado y por eso debían morir? Todos. Los injustos. Todos, pues, hermano. Todos. Nosotros, pues, se refiere. Todos nosotros. Ahora, ¿quién murió sin haber pecado? Jesús. Así es, hermano. Jesús o Jesucristo. ¿En lugar de quiénes murió Cristo? En lugar de nosotros. Claro, en lugar de nosotros, pues así, está bien, hermana, está bien. Primero Pedro 2:24 dice, da la segunda razón por la que fue necesario que Cristo muriera. ¿Qué hizo Cristo con nuestro pecado cuando estuvo colgado en el madero? Cuando él dijo, todo está consumado. Los pecados los llevó él en su cuerpo, en el madero, sobre el madero. El pecado lo llevó él en su cuerpo, en el madero, o sea, en la cruz. Todos los pecados lo cargó él. Los pecados los llevó Cristo en su cuerpo, en la cruz, en el madero. Entonces hubo dos razones por las que Cristo tuvo que morir. ¿Sí? El primero sería, para lo que está arriba, para identificarse en todo con nosotros los hombres. Para identificarse. Y el segundo, para llevar nuestros pecados a la cruz. Ahora dice, ¿para qué tuvo que morir Cristo? Es la misma pregunta que el 29. Se identificó con nosotros en todo. Como es no rey. Se identificó con nosotros. Y el segundo es para llevar sobre sí nuestros pecados. En la cruz. Para llevar sobre sí. O sea, sobre sus hombros llevó nuestros pecados. Él siendo inocente. En verdad tendremos que morir físicamente, pero gracias a la muerte de Cristo por nuestro pecado. ¿Qué clase de muerte no vamos a experimentar? La muerte que no vamos a experimentar. La que no vamos a experimentar. O sea, no vamos a sufrir una de las muertes. ¿Muerte de la carne? Sí. Vamos a morir. ¿Va a ser dolorosa? Sí. ¿Va a ser repentina? No sabemos. ¿Va a ser física? Sí. Pero la que no vamos a experimentar
es la muerte eterna. Porque nosotros pasamos a una vida eterna, no muerte eterna. Vida eterna, esa es. ¿Ya? Acuérdense bien, hermano. ¿De qué clase de muerte somos salvados? De la muerte eterna, ¿no? Claro. Ahora, ¿pero qué clase de muerte tenemos que enfrentar algún día? La física, pues. Claro, claro. Claro, del cuerpo, ¿sí? Hay otra clase de muerte que nos es muy necesaria. Según Mateo 16:24, del cual hemos leído, ¿qué tres cosas debe hacer el que quiere salvar su alma de la muerte eterna e ir en pos de Jesús? Claro, si vas en pos de Jesús, tienes que negarse a sí mismo. Ese es el primero. Negarse a sí mismo. Y lo que sigue, tomar su cruz y seguir a Cristo. O a Jesús, ya lo mismo. Ese es. En Lucas 9:23 dice, ¿cuándo debemos tomar la cruz? Debemos tomar la cruz. Cuando se dice debemos tomar la cruz, hermana, nos está diciendo que debes alimentarte de la palabra del Señor, que debes orar. Tomar tu cruz quiere decir rechazar, alejarse del pecado, alimentarse de Dios, orar de Dios. Si hay un problema, ponerlo en la mano de Dios. ¿Eso lo debemos hacer todos los días o de vez en cuando? Todos los días. Así es. Todos los días. Esa es la respuesta, todos los días, pues, hermano. Por eso dice, así es. Esta no es una muerte física que sucede una sola vez. Es algo que debemos hacer cada día. Cada día. Es una muerte a la cual debemos ir voluntariamente. Es la muerte de nuestro yo, rebelde y pecaminoso. Esa es la segunda que yo le hice, el pecado de naturaleza pecaminosa, ese yo. Ya. En Mateo dice, 16:24, que uno debe negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. O sea, niéguese, o sea, renunciar. Niéguese que dice renunciar al pecado, renunciar a la vida fácil, renunciar a la vida pecaminosa. Ese negarse. O sea, de lo que más nos gusta del pecado, porque hay muchas cosas que en el mundo que nos gusta disfrutarlo, pero son pecados. Ese negarlo, rechazarlo. Y irse en pos de cruz, de Cristo. Por eso dice, la puerta del pecado es ancho, pero la puerta para ir a Cristo es estrecha. ¿Por qué? Estrecha quiere decir que hay un solo camino, rechaza el pecado. Rechaza el pecado es el mundo, rechaza el pecado. Y para irse a él hay que renunciar, hay que tener una fuerza, pero una fuerza en Cristo. No podemos hacerlo en nuestra fuerza, solamente en Cristo se puede hallar eso. Acuérdese del millonario cuando le dijo al Señor, yo quiero ser salvo, pero el Señor le dijo, bueno, los mandamientos. Y él le dijo, y eso lo aprendió desde niño. Entonces él dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y no lo quiso, porque amaba el dinero. Perder su vida. No crea que eso le sucede a los millonarios, nomás eso le sucede al mejor pobre. Hay muchos ejemplos pues, que darle, hermano. Hay muchos. Y le voy a decir uno bien práctico. Dos le voy a decir, uno que le gusta a los hombres y otro que le gusta a las mujeres. Uno. A muchos hombres les gustan las películas. En la televisión o si no en el cine. Cuando no había pandemia. Y
y su esposa le llama, oye, vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar ahora. Ah, yo había pensado irme al cine. Entonces dice, tú querías ir al cine. Bueno, si la esposa dice, bueno, ya, cuando viene yo te espero y vamos a orar. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo. Pero sería preferible que oren primero Antes, y claro. ven una película. Es diferente. O ver una película, una novela. ¡Ay, mi novela! Oye, ¿sabe qué? A las 8 es mi novela. Pero a las 8 también va a hablar el pastor, a las 8 del día viernes. ¿A cuál voy? Entonces el esposo le dice, pero mira, ve, Francisca, ¿cómo vas a ir? ¿Tú cómo? ¿Cuál es la primicia? ¿Es el Señor o tu novela? Ah, el Señor, ya, apaga el televisor. Ese es lo práctico, mi hermano. Ese es negarse a sí mismo, o sea, negarse a la carne que uno quiere y le da preferencia, y no le da preferencia a Dios. Qué bueno es Dios. Ese es lo práctico, ¿no? Ese quiere decir negarse a sí mismo. Ese es negarse a sí mismo. Y Dios dice, a la hora que nos estemos allá, en su presencia, ahí te dice, Francisca, ¿te acuerdas tal día? Ya, ese día me preferiste. Me preferiste. Y yo te di una corona. Acá está tu corona. Aquí está guardando. Tú no sabías, pero acá está la corona. Porque la palabra, mi palabra dice que los que permanecen en mí tienen la corona. Claro. Así es. Entonces dice, qué bueno. Reinaldo me dijo, qué bien que le hice caso. Gloria a Dios. Así es, hermana. Así es. Allá no vamos, allá vamos a decir, qué bien que dice en Mateo 6, 24 y 26. Dice, Jesús usó 3 frases para expresar la misma verdad. Claro, negarse a sí mismo, la primera. Claro, ahí está la N, pues, negarse a sí mismo. Y después, ¿qué dice? Con la T, cuando se niega, dice, tome su cruz. Negarse a sí mismo. Y la T dice, toma su cruz. Tome su cruz. Ya. Ahora el otro, la P es perderá su vida por causa de mí. Claro. Por causa de mí. Sí. Tenemos 38, dice, ¿cuáles de estos ejemplos ilustran la verdad de Mateo 24, 25 que hemos leído? Dice, alguien que rehúsa acompañar a su amiga a visitar a un enfermo, allá ese está mal. De comienzo no está mal. En la B, alguien que cambia su trabajo para no participar, ¿está bien o está mal? Falso, claro. En la C dice, una mujer pobre que compra ropa para sus chicos, aunque ella casi no tiene que ponerse. Una mujer pobre que compra ropa para sus chicos, aunque ella casi no tiene. Correcto. Espérate, Mateo. Ajá. Hay que poner. La C es una mujer extraordinaria. ¿Por qué? Porque ella prefiere, y ese de toda madre sufrida, prefiere comprar la ropa que le falta a sus hijos que a ella misma. Prefiere que su ropa que está ya usadita sigue usadita poniéndose, pero eso debe tener mucho en cuenta, mucho su pareja, tanto hombre como mujer, y valorar a la pareja. Y valorar. Ese es algo que exalta a la persona, en este caso a una mujer. La D dice, alguien que no va a la reunión porque le es inconveniente, falso. Alguien que se ahoga tratando de salvar a otro, esa es una obra de humanidad. Está correcto. Claro, hermano, está correcto. Pastor Fernando, la letra B también es correcto. A ver, alguien que cambia su trabajo para no participar. A ver, alguien que cambia su trabajo para no participar en
operaciones ilegales, aunque ganará menos. Claro, tiene razón, hermana. Correcto es. Claro. Se sacrifica para no pecar. Se sacrifica para no pecar. Ese está correcto en la B. O sea, ahí tenemos tres correctos. Para la, ahí está, para la Peña, anote en una hoja una serie de ejemplos prácticos de cómo debe vivir de acuerdo a las verdades. Visite en la 5A 37, o sea, en la pregunta 37, en la lección 35A 37 está ahí. 5A. Ya. La otra. Pues sí, ahí están los ejemplos. Eso lo hacen cualquier ratito en una hoja. Ahora, porque ahí no hay respuesta. Dos razones por las que fue necesario que Jesús diera su vida. Identificarse con uno, ¿no? Claro, para identificarse con nosotros en todo. Sí. Dos razones que fue necesario que Jesús diera su vida. Dio su vida para identificarse como hombre. Sufrió, padeció, murió. ¿Y por qué murió? Para llevar sobre sí todos los pecados. Sobre sí todos los pecados nuestros, o todos nuestros pecados, da lo mismo. Según Mateo 16, 25, hay una parábola. La manera de encontrar nuestra vida no es tratar de salvarla, sino, si es por Cristo, sería perderla. Claro, por Cristo sí. Dice, un pensamiento final. Cristo había dicho a sus discípulos que no solamente moriría en Jerusalén, sino también que resucitaría. Le dijo a en 1 Pedro 1, 3, 4 dice, ¿de qué hablan estos versículos? A ver, ¿quién encuentra 1 Pedro, por favor? Capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro. 3, 1 y 4. Primera de Pedro 3. 3 y 4. Capítulo 1, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Claro. ¿Está bien? O sea, una herencia segura. Segura. Una herencia segura. Esa es. Una herencia segura. Segura quiere decir una herencia pues eterna que va a seguir. Ya tenemos la seguridad. Sí. No habla de una posiblemente, no. No habla de una herencia de corta duración, no. Habla de la nomás, de una herencia segura, eterna. Esa es. Así es. Entonces tenemos, recuerde que Cristo mismo se identificó con nosotros. Ah, no, está en el 43, ¿no? Sí. 43, pastor. Sí, de herencia segura. Como creyente en Cristo no debemos temer a la muerte porque la esperanza de resucitar después de la muerte es segura. Recuerden que Cristo mismo se identificó con nosotros y como nosotros sufrió la muerte. En 1 Corintios 15, 20, 23 dice que los que pertenecen a Cristo serán vivificados tal como es, como en Adán. Serán vivificados tal como en Adán. En Adán todos
murieron. Así también en Cristo, todos los que creen en Cristo, todos los que creemos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resucitar pues, de los muertos. Todos mueren, todos Claro. mueren. ¿De qué esclavitud nos libera Jesús? ¿De qué esclavitud nos libera? Jesús ya venció a la muerte, del temor de la muerte. Jesús ya lo venció en la cruz. Ya lo venció. Por eso del temor de la muerte eterna. De la muerte. La muerte física sí lo vamos a tener, pero de la muerte eterna no. Claro. Eso ya no debe haber temor nuestro que creemos en Cristo Jesús. De la muerte, del temor de la muerte.